Sean bienvenidos a esta nueva jornada en la cual estaremos trabajando con la inferencia sobre diferencias de medias con muestras pequeñas. En otras palabras, continuamos estudiando las pruebas de hipótesis con la novedad de que en esta ocasión estaremos trabajando con muestras pequeñas, es decir, muestras menores de 30 elementos. Entonces, en las pruebas de hipótesis que anteriormente hemos estudiado, en el paso 3, cuando elegimos el estadístico de prueba, hemos estado utilizando la distribución normal Z. En esta sesión, pues aprenderemos a utilizar una distribución diferente y pues vamos a analizar diferentes situaciones relacionadas con esa distribución. En este caso, la distribución a la que hago referencia es la distribución T de student y partimos de que en la mayoría de los casos de muestreo, como nosotros sabemos, no se conoce la desviación estándar de la población, es decir, no se conoce el parámetro sigma. Lo más normal, de hecho, es que se conozca un estimador, en este caso una desviación estándar, pero muestral. Entonces, afortunadamente, podemos utilizar esa desviación estándar de la muestra para estimar la desviación estándar poblacional. Si no se conoce la desviación estándar poblacional y además se está trabajando con muestras pequeñas, entonces no se puede utilizar la distribución Z que hemos utilizado anteriormente. Entonces, si no se cumplen estas dos condiciones, en otras palabras, siempre y cuando no se conozca la desviación estándar poblacional y además la muestra con la que se esté trabajando sea pequeña, es decir, menor a 30. En cambio, sí se puede utilizar la distribución T, en este caso utilizando la desviación estándar muestral como un estimador de la desviación poblacional. En otras palabras, lo más común es que cuando hacemos un estudio nosotros partimos de cierta población de la cual lo más normal es que no se conozcan sus parámetros, en este caso la desviación estándar poblacional. Entonces, y lo más común también pues, es que trabajemos entonces con la desviación estándar muestral. Entonces, y que nos va a servir para estimar el correspondiente valor del parámetro. Entonces, si conozco S minúscula, desviación estándar muestral, la puedo utilizar para inferir sigma, la desviación estándar poblacional. Entonces, esa es la cuestión y en todo caso, se aplica la distribución de t-student cuando la muestra con la que estemos trabajando sea pequeña. Luego, la distribución T es una distribución de probabilidad continua con muchas características similares a las de la distribución Z. William Gossett, quien utilizó el seudónimo de Student, fue el primero en estudiar esta distribución. Él estaba particularmente interesado en el comportamiento exacto de la distribución del siguiente estadístico, el cual designamos con la letra T de Student, y en este caso hacemos la diferencia entre x barra menos la media sobre el error estándar de la distribución muestral, y a él pues le preocupaba en particular la discrepancia entre las respectivas desviaciones estándares muestral y poblacional cuando la desviación estándar muestral se calculaba a partir de una muestra muy pequeña. Entonces, en algunas ocasiones hemos mencionado que se corren algunos riesgos con respecto a la exactitud o a la precisión de los datos cuando se trabaja con muestras pequeñas. Entonces, precisamente esto es lo que le preocupaba a este matemático acerca de esa discrepancia que podía haber entre una desviación estándar muestral y poblacional si la muestra con la que se trabajaba era muy pequeña. En algún momento nosotros hemos visto por el teorema del límite central que cuando se tome una muestra grande,
Entonces ahí tiende a, o sea, entre mayor es la cantidad de elementos que se toman en la muestra, entonces tenemos mayores probabilidades de estarnos acercando de manera correcta al parámetro que queremos estimar, en este caso la desviación estándar poblacional. Luego vamos a ver las características de la distribución de t-student, las cuales se basan en el supuesto de que la población de interés es de naturaleza normal o casi normal. Entonces, por normal estamos hablando de que esta es una curva que es simétrica con respecto a la media, la cual se encuentra en el centro de la distribución y se distribuye pues simétricamente, con 50% de área a su derecha, 50% de área a su izquierda. Las características entonces de la distribución T son las siguientes. Primero, es una distribución continua, es decir entonces que el gráfico lo vamos a ver como una curva continua, de hecho muy similar a la curva de la distribución Z. Tiene forma de campana y además es simétrica. En el caso para esta distribución T, no existe una sola distribución, como en el caso de la distribución normal que podíamos estandarizar. En este caso lo que vamos a tener es una familia de distribuciones T y todas las distribuciones T tienen media cero. Sus desviaciones estándares difieren de acuerdo con el tamaño de la muestra N. Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta, que de hecho una desviación estándar diferente y nos va a venir dada de acuerdo al tamaño de la muestra y que por tanto es esa la razón por la cual se nos genera una familia de distribuciones T. Luego la distribución T se extiende más y por lo tanto es más plana por el centro que la distribución normal estándar. Sin embargo, conforme se incrementa el tamaño de la muestra, entonces la distribución T se acerca más a una distribución normal estándar. Entonces ahí tenemos las características de esta distribución. La vamos a ver por medio de una gráfica en donde vamos a comparar una distribución normal Z con la distribución de t-student. Y en este caso lo que vamos a considerar es que como la distribución T de student posee mayor dispersión que la distribución Z, es decir, la figura, de hecho, la gráfica, en el caso de la distribución T, tiende a ser más aplanada porque hay más dispersión. Entonces, si comparamos los valores T de la distribución T-student con los valores Z de la distribución normal estandarizada, entonces podemos fijarnos en un detalle en particular. En el caso de que estemos en la distribución de Z, y para un valor de área 0.95, por ejemplo, comparando en este caso los valores de Z que le corresponden, que son menos 1.96 y 1.96. Esto es en la escala de la distribución normal Z. Ahora nos podemos fijar en el caso de la distribución de t-student, que para este mismo valor de área 0.95, en cambio los valores que le corresponden a t son mayores, es decir, son más altos, tienen mayor magnitud. En este caso, en el extremo derecho, el límite lo tenemos indicado por 2.776 y en el lado izquierdo, menos 2.776. Entonces, comparamos estos valores de t con los valores que corresponden a los z y nos podemos fijar que los valores de t son mayores en este caso. Entonces eso ocurre por lo que mencionábamos antes, la dispersión en la distribución t es mayor, es decir, queda más aplanada. Entonces para obtener esa área de 0.95 tenemos que extender más la gráfica sobre el eje horizontal. Entonces esa es una comparación en cuanto a las dos distribuciones. Si podemos ver, la gráfica básicamente tiene más o menos la misma forma. Lo que cambia únicamente es que la distribución T es más aplanada, por tanto, como ya decíamos antes,
para un cierto valor de área, en el caso de los valores de t, van a ser mayores que los valores si se tratara de una distribución z. Si consideramos que estamos trabajando con una muestra pequeña, nos vamos a orientar por el siguiente esquema para tomar la decisión de usar o bien la distribución z o la distribución t. Entonces, el supuesto del que acá partimos es que la muestra con la que estamos trabajando es pequeña, es decir, menor de 30. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta también es que además la población es normal. Ese es un supuesto que vamos a tomar en cuenta. Luego, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿se conoce la desviación estándar de la población? Entonces, la primera condición que vamos a tener aquí es, tenemos una muestra pequeña y que además se supone que proviene de una población normal. Entonces, vamos a la pregunta, ¿se conoce la desviación estándar de la población? Si la respuesta es no, entonces vamos a utilizar la distribución t. Si en cambio la respuesta es sí, o sea, sí conocemos la desviación estándar de la población, entonces vamos a utilizar la distribución z. Entonces nos vamos a guiar por este esquema para poder justificar el hecho de utilizar una u otra distribución cuando la muestra sea pequeña. Ahora, si definitivamente la muestra con la que estamos trabajando es grande, entonces no tenemos ninguna dificultad. Podemos utilizar la distribución z y podemos utilizar la desviación estándar muestral como un estimador de la poblacional. Entonces, este caso, este esquema lo vamos a retomar únicamente cuando la muestra con la que se esté trabajando sea pequeña. Entonces, nos planteamos ahí la pregunta y ahí tenemos entonces la decisión de trabajar con una distribución o la otra, dependiendo si conocemos la desviación estándar de la población o no. Vamos a ver la prueba de hipótesis para una media poblacional tomando en cuenta una muestra pequeña y además desviación estándar poblacional desconocida. Entonces partimos de esos dos datos. Tenemos una muestra pequeña y además desviación estándar poblacional desconocida. Si nos vamos entonces a la parte del esquema anterior, vemos que en este caso conviene utilizar la distribución t. Entonces vamos a utilizar, al igual que hemos venido haciendo en los procedimientos anteriores, la secuencia de 5 pasos para prueba de hipótesis. En nuestro caso, el estadístico de prueba es t igual a x barra menos media poblacional sobre el error estándar de la media. Entonces acá identificamos los datos de esta fórmula. X barra es la media de la muestra, mu es la media poblacional hipotética y S pues es la desviación estándar de la muestra. Entonces este va a ser el valor del estadístico. Ahora en esta distribución T también vamos a encontrar algo que se llaman grados de libertad, los cuales están directamente relacionados con el tamaño de la muestra con la que estamos trabajando. Y si la prueba que estamos haciendo es para una sola muestra pequeña, entonces los grados de libertad se obtienen con una diferencia n-1. Vamos a ver la aplicación de estos grados de libertad y de hecho la utilización también de la tabla para determinar estadísticos de t-student. Entonces, el error estándar igual para este primer caso donde solamente trabajamos con una muestra, lo obtenemos por la división de la desviación estándar muestral entre el tamaño muestral. Luego vamos a desarrollar un ejemplo sobre este primer tipo de pruebas que tenemos una sola muestra pequeña, desviación estándar poblacional desconocida. El ejemplo nos dice que la vida media de una batería de un reloj digital es de 305 días. Este dato del que estamos partiendo acá, 305 días, es una media poblacional.
porque ahí simplemente nos dice la vida media de una batería de un reloj digital. Entonces estamos haciendo referencia a todos los relojes digitales. Luego, las vidas medias de las baterías se rigen por la distribución normal. Hace poco se modificó la batería para que tuviera mayor duración. De acá pues nos vamos a ir dando cuenta en algunos detalles. La idea era que la batería tuviera mayor duración. Luego, una muestra de 20 baterías modificadas exhibió una vida media de 311 días con una desviación estándar de 12 días. Entonces, si nos fijamos, datos interesantes acá. El primero de ellos, que la muestra es de 20 baterías, significa entonces que es una muestra pequeña. Y luego los siguientes datos que se dan son datos muestrales, una media de 311 días y una desviación estándar muestral de 12 días. Con relación a esta vida media que acá tenemos de 311 días, si lo comparamos con la media poblacional que se nos daba al principio, acá tenemos en la muestra 311, en la población 305. Entonces, alguien acá de entrada podría decir, bueno, hubo un incremento en la vida media de las baterías. Sin embargo, precisamente eso es lo que nosotros vamos a comprobar con esta prueba de hipótesis. Vamos a justificar estadísticamente si se puede afirmar que hubo un incremento en la vida media de esas baterías. Entonces, en base a esto vamos a responder a la pregunta. La modificación incrementó la vida media de la batería y vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. Entonces, los detalles que por ahí he señalado son muy importantes dentro de la prueba de hipótesis. De hecho, también acá la palabrita incrementó. Entonces, vamos a la parte de la extracción de los datos para realizar esta prueba de hipótesis. Con una media poblacional de 305, es el dato que nos da al inicio el enunciado del problema. N, el tamaño de la muestra, es igual a 20. La media muestral en este caso es 311 días y su desviación estándar es de 12 días. Utilizaremos un nivel de significancia de 0.05 y con base a eso procedemos a plantear la secuencia de 5 pasos. El primero de ellos, establecer las hipótesis. En primer lugar, sabemos que nuestra hipótesis nula siempre va formulada en términos de una igualdad. Entonces decimos que h sub 0 equivale a decir que la media es igual a 305. Ahí tenemos siempre el criterio de igualdad en la hipótesis nula. Para la hipótesis alterna, leemos la pregunta. Estamos interesados en saber si la modificación incrementó la vida media de la batería. En otras palabras, estamos interesados en saber si con las modificaciones que se hizo, ahora el tiempo de vida media de la batería es mayor a los 305 días que había antes. Entonces, en base a eso, formulamos la alternativa, diciendo que la media es ahora mayor a 305 días. Ahí en esta parte pues estamos omitiendo las unidades de medida, ya sabemos que nos referimos a días. Entonces de esa manera justificamos la formulación de esas dos hipótesis. En el paso 2 seleccionamos el nivel de significancia, en este caso ya viene dado 0.05. En el paso 3 seleccionamos el estadístico de prueba. Si nos fijamos en este problema estamos trabajando con una muestra pequeña, son 20 baterías. Y además no conocemos la desviación estándar poblacional, sino que únicamente la muestral. De acuerdo a eso, entonces vamos a utilizar el estadístico T y ahí lo justificamos, explicando cuáles son las razones para elegir este estadístico. En este caso es una muestra pequeña y su desviación estándar poblacional es desconocida. Tenemos entonces los primeros 3 pasos. Procedemos al cuarto paso, que es la de formular una regla para la toma de decisiones. En este caso, pues tenemos ahí los datos extraídos previamente. También tenemos la parte de las hipótesis que ya hemos formulado. Y como mencionaba antes, cuando estamos trabajando en este tipo de pruebas de hipótesis,
se trabaja con algo que se llama grados de libertad y que para estas pruebas, cuando solamente es una muestra, entonces se obtienen esos grados de libertad como la resta n-1. Entonces, en este paso 4 es necesario determinar los grados de libertad. Entonces, sustituimos datos en esa formulita con n igual a 20. Entonces, grados de libertad es 20 menos 1. En otras palabras, tenemos 19 grados de libertad. Luego vamos a representar la información en un gráfico. En este caso, que es un gráfico de cola derecha, por la forma en que nos quedó planteada la hipótesis alternativa, que nos dice que la media es mayor a 305. Entonces, como dice mayor, el área de rechazo se acumula en el extremo derecho de la curva, que es el que tenemos ahí marcado en rojo. Entonces, región de aceptación es lo que está en blanco, región de rechazo es lo que está ahí en rojo, y tenemos un nivel de significancia de 0.05. Ahora, a diferencia de los casos anteriores en donde para la distribución Z, por acá teníamos que realizar algunas operaciones para obtener el valor crítico. En este caso, el que tenemos ahí señalado con la flecha en amarillo, que es el valor que nos divide la región de aceptación con la de rechazo. Pero en el caso de la distribución T, nos vamos a ir directamente a la tabla para obtener ese valor crítico. Ahora, cuando vayamos a la tabla, debemos tener en cuenta tres datos. El primero es que se trata de una prueba de hipótesis de una cola, en este caso de cola derecha. El segundo dato es lo que corresponde a su nivel de significancia, que es 0.05. Y el tercer dato es los grados de libertad. Entonces, esos son los datos que vamos a tomar en cuenta para buscar en la tabla. Es una prueba de una sola cola, nivel de significancia 0.05, 19 grados de libertad. Nos vamos a la tabla para buscar esos valores. La tabla que vamos a utilizar en este caso es la que ahí muestro en este momento. Y para efectuar una búsqueda en este caso, nos vamos a fijar en la parte del encabezado de la tabla. Acá podemos encontrar para la construcción de intervalos de confianza estos porcentajes de niveles de confianza. Sí, y también podemos tener diferentes niveles de significancia para pruebas de hipótesis, pero dependiendo si se trata de pruebas de una cola o pruebas de hipótesis de dos colas. Ahora, en nuestro caso, como hemos dicho antes, la prueba que estamos haciendo es de una cola. Entonces nos fijamos en esta fila y en la siguiente, que es donde aparecen los niveles de significancia. El nivel de significancia para nuestro caso es 0.05. Entonces lo identificamos y ahora vamos a descender por esta columna hasta coincidir con la cantidad de grados de libertad que tenemos según nuestro problema. En nuestro caso es 19. Entonces interceptamos la fila de los 19 grados de libertad. Esta primera columna tiene los grados de libertad, en este caso 19. Interceptamos con su nivel de significancia para una prueba de una cola 0.05. De acuerdo a eso vemos que el valor crítico en este caso es 1.729. Entonces de esa manera efectuamos la búsqueda de valores críticos en la tabla de la distribución T. Primero considerando si se trata de una prueba de una cola o de dos colas. Luego eligiendo el nivel de significancia requerido, en este caso 0.05. Buscamos los grados de libertad, en este caso 19, y hacemos coincidir la fila que tiene nuestro nivel de significancia, nuestra columna que tiene el nivel de significancia de interés con la fila que tiene la cantidad de grados de libertad de interés. Entonces, en este caso, el valor crítico 1.729. Entonces, nos vamos a la diapositiva
y ahí entonces vamos a obtener ese valor, o vamos a colocar ese valor 1.729. Ahora entonces ese es el valor crítico, es decir, el que nos separa la región de aceptación con la región de rechazo. Lo que eso significa entonces es que si podemos observar a partir de la gráfica, si caemos en el valor del estadístico calculado en el paso 5 a la izquierda de este valor 1.729, entonces caemos en región de aceptación. Mientras que si el valor que nosotros obtengamos queda a la derecha de 1.729, entonces estamos en región de rechazo. De acuerdo a eso, entonces formulamos nuestra regla de decisión diciendo que se aceptará la hipótesis nula cuando el valor de t que nosotros calculemos esté a la izquierda de 1.729. En otras palabras, el valor de t sea menor a 1.729. Y en caso contrario, pues vamos a rechazar la hipótesis nula y por tanto aceptar la hipótesis alternativa. Vamos entonces al paso número 5. Ahí en la parte de los datos vamos agregando alguna información, en este caso parte de la regla de decisión. Y procedemos entonces con el paso 5 a calcular, en este caso, el estadístico t. Aquí hay un error en la edición, en la diapositiva, aquí debe decir t. Y se toma una decisión. Entonces, para proceder a calcular t, primero calculamos el error estándar que viene dado por esta fórmula, en la cual simplemente vamos a hacer las sustituciones con S igual a 12 y N igual a 20, es decir, el tamaño muestral. Entonces colocamos esos valores en la fórmula y efectuamos de una sola vez las operaciones para obtener con 4 cifras decimales que eso equivale a 2.6833. En base a eso, entonces, ahora sí, vamos al segundo paso de este numeral 5, que es calcular el estadístico t. Simplemente la diferencia entre x barra menos mu, en este caso x barra es 311, mu es 305, y eso pues dividido entre el error estándar que fue el que encontramos previamente, 2.6833. Desarrollamos entonces esta operación de una sola vez y eso nos da 2.236 o 2.236. De preferencia, cuando estamos haciendo pruebas en base a la distribución t, en el quinto paso, cuando calculamos t, lo calculamos con 3 cifras decimales, ya que el t crítico que nos proporciona la tabla tiene 3 cifras decimales. Entonces esto nos permite hacer una mejor comparación. Con este valor entonces vamos a comparar de acuerdo a la regla de decisión. En nuestro caso dice que se aceptará h sub 0 cuando t sea menor a 1.729. Entonces podemos observar de hecho que este valor es mayor. En otras palabras, que queda en región de rechazo. Ahora, por medio del gráfico lo podemos ver con mayor claridad. Es el 2.236. Entonces, si nos fijamos, el 2.236, por ser mayor, tendría que quedar a la derecha en la gráfica del 1.729, y si queda a la derecha, queda entonces en la región que tenemos marcada con rojo, o sea, en región de rechazo. Eso entonces nos permite tomar la decisión y decir en este caso que se rechaza la hipótesis nula y por tanto se acepta la hipótesis alternativa. Y cuando aceptamos la hipótesis alternativa para este problema en particular, lo que estamos aceptando es esto que estoy marcando por acá, que la media es mayor a 305. En otras palabras, estamos aceptando que sí hubo un incremento en la vida útil de la batería. Entonces, de esa manera realizamos la prueba de hipótesis. Difiere entonces únicamente esta prueba en el paso número 4, en donde tenemos que primero calcular grados de libertad y luego, pues porque la tabla que utilizamos para determinar el estadístico es diferente. Luego los demás procedimientos son similares a los que hemos trabajado antes.
Vamos a ver un segundo ejemplo con unas variantes con respecto a las pruebas de hipótesis. En el ejemplo 2 nos dice que un informe de Naciones Unidas muestra que el ingreso medio familiar de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos es de $27,000 al año. Una evaluación de 25 familias mexicanas reveló una media de $30,000, con una desviación estándar de $10,000. Esta información discrepa con el informe de Naciones Unidas y vamos a aplicar un nivel de significancia de 0.01. Entonces ahí tenemos los datos. Primero, ahí se nos dice que según el informe de Naciones Unidas, el ingreso medio es de $27,000 al año. Entonces esta es una conclusión que se ha obtenido a nivel general para todos los inmigrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Entonces este es un dato poblacional. Entonces acá entre los datos lo identificamos como MU por ser media poblacional. Luego dice que se eligió una muestra de 25 familias para evaluar su situación de ingresos. Entonces n es igual a 25 y esa muestra reveló que su media aritmética era de 30,000. Entonces esta es una media muestral, 30,000, la cual si nosotros comparamos así a simple vista uno podría decir, bueno, de 30,000 a 27,000, en realidad ahora sí son diferentes los ingresos que se tienen. En cambio, nosotros pues de eso se trata la prueba que vamos a hacer, verificar si hubo una diferencia con respecto al ingreso medio que se tenía cuando se hizo el estudio por parte de Naciones Unidas. Tenemos una desviación estándar muestral que designamos con la letra S de $10,000. Y en esta prueba vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.01. Con los datos ya extraídos procedemos a la secuencia de pasos. Primero establecemos la hipótesis nula, en donde decimos que la media es igual a 27,000, es decir, al valor que las Naciones Unidas nos proveen. En el caso de la hipótesis alternativa, como lo que nos interesa saber no es si ahora el ingreso es mayor o es menor, simplemente queremos saber si la información arrojada por la muestra discrepa. En otras palabras, es diferente de la información que teníamos de acuerdo a Naciones Unidas. Entonces, por utilizamos acá, la media es diferente de 27,000, que sería la hipótesis que aceptaremos en caso de que la nula sea rechazada. Paso 2. Identificamos el nivel de significancia, para nuestro caso 0.01. Paso 3. Elegimos el estadístico de prueba. Podemos observar de que estamos trabajando con una muestra pequeña, que es de 25, y que además no se conoce la desviación estándar poblacional, sino que la que tenemos es una desviación estándar muestral de 10,000. Entonces, con esos dos justificantes, elegimos entonces utilizar el estadístico T, porque se cumplen esas dos situaciones. Vamos ahora a la formulación de una regla para la toma de decisiones en el paso 4 y vamos bueno, en este caso vemos que por la forma en que está planteada nuestra hipótesis alternativa, la media es diferente de 27,000. Ya hemos dicho que en este caso, si el signo que se está utilizando es diferente, entonces es una prueba de dos colas. Y para este caso entonces sabemos que nuestra región de aceptación es la zona del centro y que la región de rechazo queda dividida en esas dos partes. Luego tenemos en cuenta que el nivel de significancia con el que se está trabajando es de 0.01 y además de este dato necesitamos los grados de libertad, los cuales vienen dados por la expresión n-1, en este caso n es 25, entonces 25 menos 1, que nos da 24 grados de libertad. Entonces, con esta información que acá tenemos, vamos a auxiliarnos de la tabla para identificar los valores críticos que nos dividen la región de aceptación con las regiones de rechazo. Entonces, acá ese valor crítico que señalamos con la flecha amarilla, que tiene su simétrico también en el lado izquierdo.
Entonces, al irnos a buscar la tabla, reitero, vamos a tener en cuenta tres datos. El primero, el tipo de prueba que es. En este caso es una prueba de 2 colas. Lo segundo es el nivel de significancia. Para nuestro caso, 0.01. Y lo tercero, los grados de libertad. Para nuestro caso, 24. Entonces, tomando en cuenta esa información, nos vamos a la tabla y nos vamos a ubicar ahora en la fila en donde dice nivel de significancia de una prueba de 2 colas, porque ya nosotros identificamos que la prueba con la que estamos trabajando es de 2 colas. Ahora nos fijamos también en el nivel de significancia. Si nos fijamos, acá nos dice que ese nivel es 0.01. Entonces vamos a la tabla, buscamos el 0.01, por acá lo tenemos en la prueba de 2 colas y buscamos los correspondientes grados de libertad. En este caso, según el problema que estamos trabajando, hemos determinado que tenemos 24 grados de libertad. Entonces, y buscamos acá 24, que lo tenemos por acá en esta fila, y vamos a interceptar con la columna que tiene el nivel de significancia requerido para esta prueba, y eso nos da que el valor crítico en este caso es de 2.797. Entonces ahí tenemos ya el valor crítico. Nos vamos entonces a la diapositiva y colocamos el valor crítico en el caso del lado derecho, t igual 2.797. Como esta es una prueba de 2 colas, entonces tiene su correspondiente valor simétrico en el lado izquierdo de la gráfica, menos 2.797. Si nos fijamos entonces, en nuestro caso tenemos que aceptar la hipótesis nula siempre y cuando el valor de t que obtengamos en el paso 5 esté comprendida entre esos dos valores de t que ahí hemos definido. De acuerdo a eso, entonces, definimos la regla de decisión diciendo que se aceptará h sub 0 cuando el t que obtengamos sea mayor que menos 2.797 y al mismo tiempo menor que 2.797. En el caso contrario, rechazaremos h sub 0, aceptaremos h sub 1. Entonces, con esta información que hemos definido en este paso 4, que como repito, la diferencia que tenemos acá en este paso 4 al formular la regla de decisión es la utilización de una distribución de probabilidad diferente, en este caso la distribución T, y que como repito, para buscar valores críticos en esa tabla, debemos tener en cuenta tres condiciones. Primero, cuál es el tipo de gráfica que tenemos, en este caso de 2 colas. Luego, los grados de libertad, que en este caso eran 24. El nivel de significancia, que en este caso 0.01. Entonces, esa es la única diferencia con relación a las pruebas que trabajamos en las clases anteriores. Vamos entonces al paso 5 a obtener un valor t. De nuevo, por acá hay un problema de edición en la diapositiva. Vamos a calcular t en base a los datos muestrales que tenemos y posteriormente a tomar una decisión. Paso número 1 en este caso, calcular el error estándar que viene dado por esta fórmula con S, desviación estándar igual a 10.000 y un tamaño muestral igual a 25. Entonces sustituimos datos. Luego efectuamos la operación, esto nos da 2000 como error estándar. Con estos valores ahora vamos a calcular el estadístico t, que viene dado por la diferencia entre x barra, o sea 30.000, menos mu 27.000, dividido por el error estándar que encontramos previamente, que es 2000. Entonces desarrollamos la operación y eso nos da 1.500, tomado con 3 cifras decimales, por lo que mencionaba antes. El t crítico que nosotros tenemos viene dado en 3 cifras decimales. Entonces, dejar este valor de t con 3 cifras decimales nos facilita la comparación. La regla de decisión nos dice que aceptemos h sub 0 cuando el t que calculemos esté entre estos dos valores. Eso significa entonces que si acá nos fijamos, tendríamos que aceptar la hipótesis nula.
Si queremos auxiliarnos de la forma gráfica, entonces volvemos al paso 4 y vemos que el 1.500 tendría que estar de hecho entre 0 por ser positivo y el valor crítico t a la derecha del 0. Entonces, si lo ubicamos más o menos ahí, por hacer una aproximación, entonces vemos que cae en región de aceptación y por tanto se tiene que aceptar la hipótesis nula. Entonces, esa va a ser nuestra decisión, aceptar la hipótesis nula. En otras palabras, con aceptar la hipótesis nula estamos diciendo que la media es igual a 27.000. Es decir, en otras palabras, de que el ingreso medio familiar de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos no ha cambiado. Es decir, que se mantiene en 27.000. Entonces, esa sería la solución para este problema y sería su decisión. Entonces, acá pues básicamente tenemos la utilización de la distribución T para prueba de hipótesis, que como hemos justificado anteriormente lo estamos utilizando porque son muestras pequeñas y no conocemos la desviación estándar